Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al foro. El pasado jueves el Consejo de Gobierno aprobó un plan de ajuste, el denominado Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Administración de Cantabria. Incluye medidas dirigidas a reducir el gasto en consejerías o empresas públicas y otras encaminadas a aumentar los ingresos de las arcas regionales. Cantabria tiene que pagar 261 millones de euros de deuda farmacéutica, devolver al Estado unos 490 millones de euros de anticipos por financiación autonómica y también tiene que hacer frente al pago de 300 millones de euros del déficit de este año. Para analizar las claves de este mal llamado plan de ajuste nos acompaña esta noche el presidente de Cantabria. Muy buenas noches. Buenas noches. El pasado 29 de diciembre Cantabria se apretó un agujerito del cinturón al aprobar un presupuesto austero. Hace una semana Cantabria se lo ha apretado de golpe unos 5 o 6 agujeros por lo menos. Bueno, en el 29 de diciembre aprobamos un presupuesto que era una herramienta necesaria. Sin un presupuesto una comunidad autónoma difícilmente puede sostener su funcionamiento. Hicimos ese ejercicio en principio por responsabilidad y necesidad y aprobamos un presupuesto que nos ayudaba a seguir avanzando y seguir manteniendo las cosas en su orden. Ahora bien, éramos conscientes y lo dijimos en aquel momento que ese presupuesto necesitaría una serie de ajustes a lo largo del ejercicio y que era un presupuesto vivo, como sigue siéndolo en este momento. Y fruto de la coyuntura, de la situación y de las obligaciones que tenemos con el Estado, hemos tenido que tomar una serie de decisiones que se van a transformar en 2 leyes. Una ley que es la del reconocimiento de 83.000 facturas que están en carpetas sin ser reconocidas y llevadas al presupuesto del gobierno, es decir, es como si no existieran, salvo que tienen el reconocimiento por parte de los empleados de la administración que han recibido esos servicios por parte de las empresas del sector farmacéutico. Son 83.000 facturas que importan 261 millones de euros al 31 de diciembre de 2011, que no están reconocidas, que ahora el Gobierno de Cantabria tiene que decir al sector farmacéutico, sí, lo reconozco, y al decir eso, y decirlo a través de una ley, tiene que incorporarlo todo al presupuesto. Para ello, tiene que tener crédito, dinero en el presupuesto. Y entonces, para poder acceder a ese dinero, el Estado nos fija unas condiciones. Y las condiciones pasan por lo que se llama un plan de reequilibrio financiero, que no es otra cosa que lo que hemos preparado como ese plan que garantiza la viabilidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y en ese plan hay una serie de medidas que sirven para, entre el ahorro y el aumento del ingreso, sumar 150 millones de euros aproximadamente. En ese plan hay medidas de todo tipo, y son todas ellas tendentes a garantizar una viabilidad de la situación de la autonomía de Cantabria que hoy no está garantizada. Mire, la situación, para que lo entienda cualquier ciudadano, es como en una familia que tiene un sueldo. El Gobierno de Cantabria tiene unos ingresos anuales que han venido decreciendo por virtud de la crisis, que empezaron, y me voy a ir 4 años atrás, a 2008. En 2008 eran del orden de 2.250 millones de euros. Se han ido reduciendo por motivo de la crisis y en 2011 hemos cerrado el ejercicio habiendo ingresado 1.850 millones de euros. Ese es nuestro sueldo, el sueldo, por decirlo así, que tiene Cantabria y que puede gastar Cantabria en este año. 1.850 millones de euros. Bien, de esos 1.850 millones de euros, desde 2008, 2007 aproximadamente, todos los años venimos gastando unos 300 millones de euros de media, gastamos más de lo que ingresamos. Por ponerle un ejemplo, el año pasado el presupuesto eran
2.300 millones de euros y ingresamos 1.800 y pico, ¿de acuerdo? Bueno, esto viene ocurriendo en los últimos años. Eso quiere decir que se ha convertido en un déficit estructural. Imagínese esa familia que año tras año, desde hace 5 años, ingresa 1.800 y gasta 2.300, 2.200. ¿Y cómo lo resuelve? Yendo al banco y pidiendo un crédito que el banco ha venido dando, pero que da lugar a que la partida presupuestaria que tiene más crecimiento de todas las miles de partidas presupuestarias del presupuesto del Gobierno de Cantabria es la que sirve para pagar la amortización y los intereses de la deuda del Gobierno. Esa es la que más ha crecido en los últimos 4 años. Eso no se puede sostener en el tiempo y eso hay que corregirlo. Y corregir eso requiere el ejercicio que hemos hecho, de un plan de sostenibilidad de la economía y de las finanzas de la autonomía de Cantabria para garantizar que se puedan seguir prestando los servicios que la autonomía presta a sus ciudadanos, como por ejemplo pues, los servicios educativos, todo el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de protección social, que es una de las funciones vitales que tiene un gobierno. Pues para que eso se garantice en el futuro y se garanticen parámetros de calidad, hemos tenido que hacer esta reforma. Pero es que esta reforma además ha de servir para abordar el pago, garantizar el pago de los 261 millones de euros que dejaron en 83.000 facturas en carpetas dentro de cajones el gobierno anterior, que no son del año 2011, son del año 2010, algunas del año 2009. Y que las empresas farmacéuticas, según va pasando el tiempo y ven que no se les paga, van al juzgado. Y el juzgado, obviamente, les da la razón y nos exige el pago del principal más los intereses, con lo cual esos 261 millones de euros crecen. Las últimas sentencias que nos han caído asustan, porque nos meten unos intereses por parte de esa deuda de 1 millón y pico por una parte, 700 y pico mil euros por otra, es decir, esa deuda sigue creciendo. Entonces tenemos que reconocerla y pagar para pagarla. Y eso, sigo diciéndole, con el mismo sueldo, con esos 1.850 millones de euros de ingresos, tenemos que corregir los 300 de déficit estructural, pagar los 261 y además, por el sistema de financiación autonómica que el Estado tiene con todas las comunidades autónomas, un sistema que hace que el Estado, cuando confecciona el presupuesto del año siguiente, en el mes de octubre-noviembre, estima cuánto va a ingresar el Estado por el IVA, el IRPF, los impuestos especiales, etcétera. Y de esos impuestos le da una parte a la comunidad autónoma para que la comunidad autónoma lo gestione. Pero lo hace de una manera anticipada, es decir, estima lo que a final de año va a ingresar y de lo que cree que va a ingresar le da esa parte anticipada a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma lo recibe y lo gasta. Pero al año siguiente, cuando cierra el presupuesto, si ha acertado en las previsiones, perfecto, pero si se ha equivocado y ha anticipado de más, pide la devolución. Pues el Estado, el gobierno del señor Zapatero, se equivocó en 2008 y en 2009, y se equivocó de una manera terrible, porque estimó que iba a ingresar 490 millones de euros más de lo que ingresó destinados a Cantabria. Y ahora hay que devolverlos. Y en 2010 le dijo a Cantabria: amigo, me tiene usted que devolver 490 millones de euros de la suma de 2008 y 2009. Eso sí, le voy a dar 2 años de carencia, es decir, durante 2 años no me devuelve nada. 2010 para 2009 y 2010 para lo de 2008 y 2010 y 2011 para lo de 2009. 2 años de carencia. Y luego me lo va a devolver en plazos de 5 años, en 5 años. Cada año una quinta parte, hasta resolver la deuda. Pero la deuda es una brutalidad. Son 490 millones de euros, cuando nuestros ingresos reales son 1.850, 1.900.
Súmele a eso los 261 y el deuda y la déficit estructural de 300 millones de euros. Cantabria en este momento, y lamento tener que decirlo, por una gestión descontrolada, una gestión en buena medida irresponsable, está en una situación abocada al colapso financiero. Está abocada a no poder responder de los servicios que presta y de los pagos de los servicios que se le prestan a él. Y a eso en una empresa privada se le hubiera llamado situación concursal o una quiebra directamente. Entonces, Cantabria tiene que abordar ese problema que tiene y cambiar su sistema de funcionamiento, su estructura de gasto. Y eso es lo que hemos hecho con las medidas que hemos acordado. Son medidas que afectan a todo el funcionamiento de la administración. Algunas son medidas de ahorro puro. ¿Cómo? Pues mire usted, de la factura de telefonía fija y telefonía móvil, así como de los datos, de la red de datos del gobierno, el gobierno gasta mucho dinero y además lo tiene como era el gobierno anterior, que eran varios gobiernos. Tiene 31 contratos distintos de servicios de telefonía móvil, fija, datos y demás. Lo que vamos a intentar hacer nosotros es agrupar todos los contratos en uno, concursarlo y generar ahorros por la vía de una mejor contratación. Y además vamos a poner topes a los teléfonos móviles, desde el presidente hasta el jefe de servicio que tiene un teléfono móvil para el funcionamiento de su servicio. Le vamos a poner un tope, un aviso cuando lleva el 80% del gasto consumido y cuando se pase, pues se le cortará el teléfono o tendrá que justificar el exceso. Y por ejemplo, a la hora de hablar de sedes, sobran sedes. Ese es otro ejercicio que estamos haciendo ya desde hace meses. La reorganización de todas las sedes del gobierno. El gobierno de Cantabria tiene distribuidas por toda la geografía de la ciudad de Santander múltiples pisos locales, sedes de distintos organismos. Se me ocurre un ejemplo. El consejero Eduardo Arasti puede elegir la Quinta Labat, Cuo, Pasaje de Peña. 3, solamente para él 3. O el edificio que tiene la Sociedad de Desarrollo Regional, que pertenece a la Consejería de Industria en el centro de Santander, o los 2 edificios que tiene en el Parque Científico Tecnológico, o tiene sedes también en un departamento, Minas, creo que está también en Castelar, o tiene, es decir, la Consejería de Industria es un muy buen ejemplo que usted ha puesto por la enorme dispersión. ¿Qué es lo que pretendemos? Agrupar a toda la Consejería de Industria en una sede. Eso no solo ahorrará costes de alquiler de múltiples edificios, también de la calefacción, la luz, los contratos telefónicos que en algunos casos atienden a solo una sede de ese gobierno o de esa parte del gobierno, la seguridad y otros muchos gastos que esas múltiples sedes generan y multiplican. Les vamos a agrupar porque así además se ahorrará también en intercomunicación y se mejorará, se optimizará el funcionamiento. Ese estudio lo estamos haciendo para conseguir agrupar en edificios a las distintas consejerías, en edificios para cada consejería y además intentar que esos sean en los edificios más eficientes desde todos los puntos de vista, de menos coste de mantenimiento, de menos coste de alquiler, de mejor ubicación de los servicios y entonces la comunidad autónoma funcionará mejor hacia adentro y dará un mejor servicio hacia afuera, porque también los ciudadanos cuando vayan a una determinada consejería, en un edificio tendrán todos los departamentos de esa consejería y no tendrán que hacer una ruta por los edificios. Eso es un problema que tiene la comunidad autónoma. Solucionarlo, además, supone mucho ahorro.